acompaña ya aquí en nuestros estudios Fernando Vega, él es miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción. Fernando, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Pues nos gustaría un poco conocer cuáles son sus criterios sobre esta situación que se dio al interior de la Asamblea Nacional y que de alguna manera ha motivado que una jueza llame tanto al presidente de la República como a otros 151 políticos, todo en el marco de este diálogo que se habría dado entre la presidenta de la Asamblea Nacional, la ministra del Interior, María Paula Romo, en relación a la votación que debía darse frente a esta moción de que desde la Asamblea Nacional se exija y se promueva una investigación sobre lo que se conoce como los DINA Papers. Muy bien, buenos días, Rosanita, y buenos días a toda la audiencia de Ondas Azuayas y Antena 1. Bueno, si nosotros miramos el caso de Brasil, por ejemplo, ¿no? En este momento el señor Michel Temer, que sustituyó a Lula en la presidencia de Brasil, está también ya... Fue más bien, creo, la presidenta... Perdón, Dilma sí, Rousseff. Dilma Rousseff. Bueno, que son de la misma línea. Bueno, todo ese asunto. Pues resulta que está preso también ya para una investigación, ¿no? No cabe duda que desde la época de la partidocracia y desde la época de la colonia, en el Ecuador se instauró la inseguridad jurídica, la corrupción, etcétera. Yo recuerdo cuando estuve en la asamblea, ya leía textos en los que se decían que la corrupción era la mayor amenaza a la democracia, al desarrollo, a todos, es decir, y que era un mal endémico de nuestros países, ¿no? Por eso soñamos hace 10 años con que eso podía cambiar y podría revertirse y construir un Estado transparente, un Estado honesto, etcétera, donde la corrupción no tuviera cabida. Pero los 10 años de manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes que tuvo la oportunidad hasta el 2014 por lo menos de contar con muchísimo dinero, pues hizo que la corrupción se multiplicara de manera increíble. Y no solo se multiplicara, sino se institucionalizara. De tal manera que ciertos comportamientos corruptos se volvieron sinónimo de político, empresario, era saber la movida, tener los conocimientos y las habilidades necesarias para pescar a río revuelto y hacerse ricos en el entorno de la política, y se abrieron empresas fantasmas, paraísos fiscales, etcétera, etcétera, ¿no? Y los famosos, y con un discurso, lo terrible es que hubo un divorcio enorme entre el discurso y la práctica, la realidad, ¿no? Realmente ingresó también a la política una nueva generación supuestamente creativa, claro que han sido muy creativos, ¿no? Y entonces, claro, todo el entorno de la Revolución Ciudadana estuvo implicada en actos de corrupción, desde cosas que entonces se veían como totalmente naturales, el tema de los diezmos, del que ahora aparece fuera de juego. Los diezmos ahora aparecen fuera de juego, pero entonces hacían goles. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, creo que no soy infidente con la historia si le cuento que, por ejemplo, yo estuve un año un poco más en la CENAMI. Me pidieron ir de asesor de la CENAMI, y recuerdo que todo el mundo pagaba los diezmos, evidentemente. A mí ni siquiera se les ocurría pedir. Pero bueno, y quizás hay y que había otro compañero, del que no voy a citar el nombre, que se negaba.
y era hermano de una importante ministra. Quizá por eso tenía la valentía de negarse a pagar el diezmo. Pero quizás ahí habría que hacer una diferencia también importante, porque es por ahí además como se intenta justificar este tipo de entrega de recursos. Generalmente si hay un movimiento, sus movimientos tienen sus militantes y estos movimientos tienen que financiarse de alguna manera y son justamente sus militantes los que aportan para que este movimiento pueda sobrevivir, sostenerse y ejercer las distintas prácticas como movimiento. Sin embargo, la diferencia está cuando estos recursos se piden y se exigen a las personas, funcionarios, con un condicionamiento, con una obligatoriedad. ¿Hasta qué punto estos aportes son realmente voluntarios? Bueno, yo creo que hay un acuerdo corrupto en la base, ¿no? Es decir, es verdad que los movimientos políticos deben ser financiados por sus propios miembros. Antiguamente quienes financiaban los movimientos políticos eran las grandes empresas. Sí, cuando funcionaba la democracia popular, la izquierda democrática, etcétera, habían fondos internacionales que financiaban los movimientos y habían empresas, yo diría, pues que apostaban a un determinado partido para luego tener incidencia en los gobiernos, ¿no? Pero en la medida en que se fueron multiplicando los partidos y masificando, volviéndose populistas los partidos, cada vez más los partidos comenzaron a pedir a sus socios no solo un aporte para la campaña, sino luego un aporte permanente, ¿no? Y claro que en un país donde hubiera una democracia honesta, pues es legítimo lo que tú dices, estaría normado, sería todo transparente, ¿no? Pero resulta que ya cuando ya está el gobierno en el poder, entonces se convierte ya en una máquina extractora de recursos para las campañas permanentes en las que están los gobiernos en el poder, es decir, mantener la estructura del partido, requiere liberar gente, requiere pagar personas a tiempo completo, requiere un montón de propaganda permanente, de formación, no sé que hayan hecho formación política, ¿no? Entonces, claro, en este momento todo el mundo se saca los trapos sucios, porque todo el mundo ha delinquido, todo el mundo ha pecado, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces, claro, ahora es una guerra de todos contra todos, ¿no? Es decir, que el tema de los diezmos quedó fuera de juego, en offside, y entonces ahora tarjetas rojas y tarjetas amarillas entre todos. Todo el mundo se denuncia a todo el mundo, ¿no? Ahora, Fernando, volviendo al tema del presidente de la República, después de estos 10 años a los que usted ya hizo referencia y a esta enorme cantidad de denuncias y actos de corrupción que de distintos sectores se han visibilizado, ¿qué nos dice que haya este tipo de diálogos al interior de la Asamblea Nacional previo a una votación entre la ministra del Interior y la titular de la Asamblea Nacional? Todo el tiempo nos decimos, bueno, ¿qué pasa con la independencia de funciones? ¿En qué medida el Ejecutivo sigue en este tipo de diálogos con el Legislativo y sobre todo en temas muy sensibles que le involucran al propio presidente de la República? Mire, el presidente Lenín Moreno lo que debía de haber dicho y hecho desde el comienzo era: señores, yo he sido parte de la Revolución Ciudadana y por lo tanto pido que se me investigue a mí y a toda mi familia, ¿no es cierto? Y me someto por ejemplo, el presidente venía a Cuenca después que dejó la vicepresidencia, y durante la alcaldía, la anterior a la actual, contaba chistes durante una hora y media y le pagaban $10,000, ¿no es cierto? Entonces el presidente debía haber puesto también, no solo lanzarse contra los correístas que lo acusaron de traidor, en una persecución dirigida, una investigación dirigida hacia ya los opositores, porque eso también lo hizo Correa siempre, ¿no? Es decir, los opositores son
hay que investigar a los opositores. Recordemos que en la época de Correa, cuando alguien hablaba, enseguida le caía el SRI, le caía todas las investigaciones habidas y por haber, etcétera. Es decir, si tenía por ahí alguna cosita medio pendiente, enseguida le sancionaba. Es decir, cualquier denuncia, cualquier disidencia era penada y castigada. Ahora más o menos, mutandis mutandi, no con tanto descaro y no con órdenes sabatinas. Hombre, pero aquí viene el tema de lo que se dice de los que ya se han corrompido o se han habituado a las mañoserías de la política, ¿no? El político piensa una cosa, dice otra cosa y hace otra cosa, ¿no es cierto? Entonces no cabe duda que hay un discurso oficial muy bonito, en el que incluso no se usan malas palabras. Luego existe un discurso privado, ¿no es cierto?, en el que escuchamos lo que escuchamos. Y luego no sabes qué es lo que en realidad está pensando cada uno, ¿no? A mí me suelen decir a veces cuando yo hablo por teléfono, digo, pero Fernando, ¿por qué dices esto? Yo digo, mira, yo lo mismo que digo por teléfono lo digo en el micrófono de la radio. Y hasta he tenido que cortar mis malas palabras porque en la radio me han reprendido. Nos sancionan. Me han sancionado, entonces he tenido que homogenizar mi discurso. Bueno, Fernando, pero quizás lo que más nos preocupa de esto que usted manifiesta, que piensa una cosa, dice otra y hace otra, es que los ciudadanos, las ciudadanas empiezan a ver esto como normal y hemos naturalizado esta situación y parecería que entonces es una cosa de todos los días y que mientras haya cierta pacificidad, estas situaciones está bien. Claro, mire, existen, yo digo, hay 5 grados, es como cuando usted se va a uno de Alcohólicos Anónimos y le diagnostican en qué grado de alcoholismo está, ¿no es cierto? Si usted hace esto, toma compulsivamente, no puede parar, primer grado de alcoholismo. Si usted tiene lagunas en sus ingestas alcohólicas, ya está fregado. Si usted ya necesita curar el chuchaqui, está en tercer grado. Si usted ya toma todas las semanas, ya se ha hecho un semanero, etc. Si usted ya deja el trabajo, si ya hay problemas graves con la familia, bueno, entonces resulta que en esto de la corrupción también hay distintos grados. La corrupción siempre existirá porque el ser humano es, como dice el Papa Francisco, la humanidad es frágil. Es frágil. En arca abierta el justo peca. El ser humano tiene, y si tiene poder y todo el poder, tiende a corromperse. Puede llegar honesto a la política, pero de ahí no saldrá hombre probado. Es decir, porque habrá probado y sí le ha gustado. Pero parecería un poco decir que la política corrompe a las personas. El poder tiene. El poder, sí. Por eso yo en ese sentido pues admiro la doctrina de Jesús, ¿no? Para volver luego a esto de los grados de corrupción de política. Jesús tiene una crítica, fíjese la crítica que Jesús hace al Ejecutivo. En ese tiempo no había esa división, pero al Ejecutivo. Dice, los poderosos del mundo gobiernan con poder, oprimen y luego se hacen hacer monumentos. Fíjese usted lo que dice Jesús del poder judicial. Había una viuda que le pedía justicia a un juez y no le hacía justicia. Y la viuda hizo incidencia política y protesta ciudadana y le fregaba al juez día y noche. Y el juez dijo, el juez de inicuo, dijo, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, le voy a hacer justicia, no vaya a ser que me pegue. O sea, la justicia funciona cuando le pones la pistola encima para que haga justicia. ¿Y qué dice de los legisladores? Ustedes hacen leyes, las cargan, pesadas cargas sobre los hombros de los demás y ustedes no mueven ni con un dedo. El poder tiene este riesgo. Toda actividad humana tiene la posibilidad de patologizarse. La vida, la corrupción es una especie de descomposición que acompaña a la vida y que presagia la muerte. Es decir, cuando un cuerpo que funciona bien orgánicamente empiezan a obstruirse las venas, a anquilosarse
¿Qué estamos anunciando? Que el sistema está dejando de funcionar, que no hay flujo de información, que no hay, en fin, no funcionan las cosas bien. Y en la sociedad, que es un cuerpo complejo, cuando se corrompen las relaciones, los sistemas, entonces tiende a colapsar, ¿no? Entonces, pero ahí entra justamente, Fernando, lo que decíamos hace un momento, esa responsabilidad y esa obligación social de estar presente, de observar y de exigir. Pero es que ese es ya el quinto grado del problema. O sea, el primer grado de la corrupción es cuando el funcionario de menor, el que está en contacto directo con el usuario, se corrompe. Y entonces vende facilidades porque desgraciadamente las leyes a veces no pensadas suficientemente, los reglamentos, los procedimientos son pesados. Cuando se ha denunciado en esta campaña lo complicada que se ha vuelto la burocracia, como en vez de facilitar el Estado, el desarrollo de los ciudadanos, todos son trabas y dificultades. Entonces ahí se venden facilidades, ¿no? Luego viene el segundo grado, es que cuando se corrompe ya la burocracia, ¿no es cierto? Y los controles internos del propio estamento público se corrompen. Entonces ya el alcalde, el vicealcalde, los concejales participan de la coima, ¿verdad? Esto se agranda enormemente cuando hay grandes negocios. Entonces, claro, ya la coima, el 10%, el diezmo de las comisiones, etcétera, eso lo introdujo el Partido Social, el Partido Roldosista en todo el Ecuador. Antes era privativo de la costa. En Cuenca no existían esas feas costumbres. En el pasado había gente amorosa y que gobernaba con cariño a su tierra, ¿no? Ahora, pues, hay un interés económico, es decir, tú vas a participar del negocio de la obra pública, ¿no? Vas a tener una tajada en eso. Entonces, desgraciadamente, pues esto se ha naturalizado. Tercer grado de corrupción. Los órganos de control que deberían observar este tema, resulta que también están corrompidos. Es decir, cuando el señor Pollitt, cooptado por la política, hacía de la vista gorda, y además, no solo que no controlaba, nos persiguió a nosotros, los miembros de la Comisión Anticorrupción, y fuimos condenados a 1 año de cárcel y a $1 millón por haberle preguntado, señor, ¿por qué usted no le glosó a la señora Aguinaga? Y después les perdonó. A la señora, pero ya con la sentencia, a la señora Aguinaga, ¿por qué no les cobró a la señora Aguinaga por haber pagado $3.500.000 por el terreno del Aromo, que estaba evaluado en $120.000? Entonces, ese tercer grado de cuarto grado de corrupción, cuando ese tema va a los jueces, cuarto grado de corrupción, los jueces que tienen que juzgar sobre los actos ilícitos del propio Estado y de la corrupción están también comprados y vendidos, ¿no es cierto? Y entonces viene el quinto grado, es que eso ya se vuelve cultura. Es decir, la propia ciudadanía ve y acepta y sabe que al entrar en el juego político tiene que actuar de esa manera. Entonces, dígame usted, ¿en dónde pone usted un clavo si todo el palo está apolillado? ¿No es cierto? Entonces, claro, y eso es muy complejo porque, claro, luego luchar contra eso y crear una contracultura de transparencia, de honestidad, etcétera, se retroalimenta desde la ciudadanía hacia el Estado y desde el Estado hacia la ciudadanía. Pero si nadie quiere trabajar, si nadie quiere hacer una minga de limpieza, no se barre la casa. Bueno, ahí queda entonces la enorme responsabilidad, sobre todo de cara a este proceso electoral que se viene ya este día domingo. Bueno, vamos a tener que cerrar la entrevista. Fernando, estamos sobre el tiempo. Queremos agradecer a Fernando Vega por haber estado con nosotros en esta mañana.